Hoy ya estamos en el Viernes Santo y es un momento en que se llega al pozo más profundo del anonadamiento de Cristo y de su voluntad redentora. No es el momento definitivo porque después vendrá la resurrección, pero sí es un momento que invita a nuestra reflexión, necesariamente a nuestra meditación. Así lo ha hecho la Iglesia toda la vida. Es algo que Jesús ya había anunciado. Algunos ven también ese anuncio en los poemas del siervo de Yahvé en el Antiguo Testamento, en algún salmo de David, pero Jesús mismo lo había anunciado, había dicho que lo iban los sumos sacerdotes y los escribas, lo iban a perseguir, lo iban a hacer sufrir mucho, que lo iban a matar preso, que lo iban a matar, incluso que resucitaría al tercer día. Ese anuncio Jesús lo había hecho. Y cuando lo hizo, Pedro inmediatamente lo llevó aparte y lo empezó a retar, diciendo que eso no iba a pasar mientras él estuviera ahí. Y Jesús, dirigiéndose a todos los apóstoles, o encarando a los apóstoles, le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas las cosas de Dios sino las de los hombres. Palabras muy duras, en realidad. E inmediatamente después, según cuenta el Evangelio, se dirigió a todos los otros, no solo a los apóstoles, a todos los que estaban con él, y les dijo, si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Y el cristiano es un discípulo de Cristo, el cristiano es un seguidor de Cristo, y el cristiano, todos nosotros recibimos esta invitación, una invitación difícil, pero muy real, porque Cristo nos redimió mediante la cruz y el sufrimiento. Yo en ese momento pienso que me estoy dirigiendo a gente de fe, porque alguno podría decir que lo de Cristo fue una cuestión accidental, un accidente, algo no querido, pero para afirmar eso habría que borrar un montón de páginas del Evangelio, incluso las que acabo de citar un poco de memoria. Cristo murió en la cruz porque quiso, cuando quiso, como quiso. Y eso está en la Escritura. Y es un misterio muy grande, sin duda. Pero las cosas de Dios son así, para quienes solamente por la fe nos asomamos a este acontecimiento. Son así las cosas de Dios, son inapelables. Las cosas de Dios no están sujetas a nuestro capricho, como tampoco está sujeto a nuestro capricho la ley de la gravedad y tantas otras cosas, porque son así. Hay que decir que la lucha de los hombres contra el dolor es algo muy noble. Es más, creo que es querido por Dios, forma parte de nuestra dinámica humana en los planes de Dios. Y es bueno, de todo tipo de dolor, del dolor psíquico, del dolor físico, del dolor, si se quiere, de las sociedades. Pero en toda la historia de los hombres y siempre, el dolor y el sufrimiento será un compañero de viaje. Siempre será así. Y eso por cuestiones no buscadas que surgen de las relaciones laborales, de las relaciones familiares, de los temas de salud, de los problemas económicos, de todo lo que ustedes quieran. A lo cual hay que sumar que la búsqueda de conseguir cosas buenas exige siempre sacrificio y a veces sufrimientos también. Incluso la santidad a la que estamos llamados es una invitación, la invitación a la santidad, que simultáneamente es una invitación a la cruz.
Eh, todas las cosas buenas exigen sacrificio. Ya sea seguir una carrera, pero enfrentar un proyecto familiar, o cosas aún que tienen más trascendencia histórica o social. La invitación al amor también es una invitación al dolor. Es un tema que tampoco podemos tratar acá, pero muy tratado, por cierto, por los filósofos y los literatos. En cambio, cuando no se descubre el sentido del dolor, del sufrimiento, de la muerte, cuando es un sinsentido, eso lo que produce es perplejidad, lo que produce es asombro y, en último término, desesperación. Para un cristiano que sabe que de eso desemboca en el triunfo, en la victoria, en la alegría, en la felicidad, en la vida eterna, no solo en la vida después de esta vida, sino que en la vida eterna ya iniciada aquí, es el secreto de la paz del alma y de aquella felicidad que podemos conseguir en esta vida que nunca será completa, precisamente porque va acompañada por el dolor. Esa es la paradoja de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es fuertemente paradójica. De esto escribía San Pablo en la carta a los Corintios, decía: porque los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, nosotros en cambio predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos y griegos, predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo sabio de Dios, lo necio de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Acá me parece que hace una interpretación de la cruz de Cristo, de la paradoja y del misterio de la cruz, San Pablo. Dice que es escándalo para los judíos, porque en ese momento ellos esperaban al Mesías Rey, y del Mesías Rey esperaban un éxito terreno, un bienestar temporal. Y locura para los gentiles, porque los gentiles, los paganos, siempre nos han tratado los cristianos de masoquistas, siempre se han quedado muy perplejos ante la locura de los mártires, porque el valor máximo eventualmente es el bienestar, el placer. Hace unos cuantos años, un literato, poeta, filósofo y sacerdote chileno, José Miguel Ibáñez, escribía en un libro suyo lo siguiente: decía que Dios sea amor es una verdad revelada, que no sospecharíamos, pero que al cabo aceptamos con gusto. Que Dios se haga dolor, que su dolor en la cruz sea el sufrimiento absoluto del hombre y que para vivir su vida hayamos de sufrir, esa es una realidad escandalosa para el razonable espíritu del mundo. Y de nuevo, para nosotros la cruz es redentora, la cruz es liberadora. Es el secreto de la paz y de la felicidad. Aún aquí. Pero si hablamos de la cruz de Cristo, porque la gente llama cruces a muchas cosas, hay cruces que nos inventamos los hombres, cruces que surgen de nuestras ambiciones desmedidas, frustradas, cosas que surgen del amor propio contrariado, cosas que surgen de la soberbia, cosas que surgen de enfrentamientos que surgen del odio, las que nosotros nos creamos, que somos cruces mucho más pesadas.
Pero siguiendo a Jesucristo, todo dolor, el que viene sin que lo busquemos, incluso el que a veces nos buscamos, el que surge de la consecución del bien, ese nos redime, siempre que esté unido al dolor de Cristo. Y no solo nos redime personalmente, sino al mundo, porque ser cristianos, imitar a Jesucristo, también es, no hay mayor amor que este dar la vida por los amigos, decía él. Y nosotros hemos de dar la vida por los amigos, hemos de dar la vida por el mundo también. Eso también lo vivió Pablo y nos lo enseñó. En la carta a los Colosenses, Pablo, que tuvo que sufrir tanto, la verdad, nos dice lo siguiente: ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. O sea, no lo está tomando simplemente como una cuestión íntima, personal suya. Lo que sí podemos preguntarnos es: ¿qué es la cruz para mí? ¿Cuál es? ¿Dónde encuentro yo la cruz de Cristo? Y es la que nace de hacer la voluntad de Dios cuando Él nos pide cosas difíciles a veces, o de aceptar la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que casi siempre es amable y que es visiblemente atractiva porque Él quiere nuestra felicidad. Esto lo digo porque me estoy acordando de una alumna mía de la facultad que un día en un pasillo me dice, tenía que dar examen, me dice: padre, rece mucho por mí para que apruebe el examen, y si no, que se haga la voluntad de Dios. Me decía, le digo: burra, la voluntad de Dios es que apruebes el examen, en realidad. Esa identificación de la voluntad de Dios con algo doloroso no es acertada, me parece que es muy parcial. Bueno, y en este padecimiento que nos toca ahora colectivo, en este dolor que estamos viviendo en estos días, hace un par de días se murió un primo hermano mío con el coronavirus, y bueno, la familia sufrió, rezamos por él y por su mujer. Vendrían muy bien las palabras de Juan Pablo II que él le dijo a los enfermos de la clínica Gemelli, a donde asistió para visitar a su amigo Monseñor Descour, al día siguiente de ser elegido como papa, fue ahí. Y les decía a los enfermos de la clínica: ustedes, los enfermos, son muy poderosos, como Jesús en la cruz. Me encomiendo a sus oraciones. Hijos míos, utilicen ese gran poder que tienen para el bien de la Iglesia, de sus familias, de toda la humanidad. Pueden tanto. Bueno, solo un cristiano puede decir esto, solo un hombre de fe. El yugo del Señor es suave. Esto nos lo dijo Él mismo. El mismo que nos invita a la cruz. Nos dice: el yugo es suave, mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¿Cuándo? Cuando se padece por amor. Por amor a Dios, por amor a los demás. Porque la cruz de Cristo nace del amor. No hay mayor amor que este de dar la vida por los amigos. Y la vive por amor. Esa es la paradoja de la cruz. Y es por eso que en la liturgia hoy, cuando el celebrante entre en el templo con la cruz de Cristo que se va a adorar, se canta: dulce madero, dulces clavos, que sostienen tan dulce peso. Parece una locura, pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender contemplando la pasión del Señor.